Me llamo Hugo Reséndiz y todavía tengo presente cada detalle de lo que viví en la Sierra de Oaxaca. Decidí relatarlo porque nunca pude olvidar lo que pasó en ese lugar que muchos lugareños evitan mencionar. Mi motivo para estar allí era simple. Después de graduarme, quise conocer rincones naturales de mi estado que me parecían desconocidos. Un amigo de la universidad me habló de un sendero remoto entre bosques de pinos y encinos, cerca de la comunidad de Santiago Coatepec, famoso por sus paisajes pero también por historias que pocos se atreven a contar en voz alta. Tenía curiosidad por descubrir si eran simples rumores o algo más. Llegué en un autobús repleto de pasajeros, la mayoría comerciantes que transportaban canastos con quesillo, chapulines y otros productos al mercado de la cabecera municipal. Me bajé en una parada improvisada, al borde de un camino de terracería. El chofer me ofreció un gesto de advertencia, aunque nunca mencionó nada. Mientras me alejaba del camión, confirmé mis planes. Caminar hacia la zona alta donde se suponía que encontraría un paraje poco transitado. Al caer la tarde, decidí abastecerme en una tiendita con techo de lámina. Compré agua, tortillas y atún enlatado. La señora que atendía no dudó en preguntarme si iba solo. Respondí con una sonrisa confiada. Ella giró la mirada hacia la lejanía, pero no dijo nada más. El viejo reloj de pared marcaba casi las 5 de la tarde. Procedí a subir la vereda sinuosa que, según el mapa, me llevaría a un valle silencioso. El primer día fue tranquilo. Acampé bajo un frondoso encino, sin mayor novedad que el canto lejano de aves nocturnas. Sin embargo, a la mañana siguiente, encontré huellas alrededor de mi tienda. Eran huellas humanas, pero no parecían de botas ni de zapatos convencionales. Eran marcas planas, como si alguien hubiese andado descalzo sobre el fango. Aún así, me tranquilicé pensando que quizá algún campesino de la zona estuviera vigilando su terruño. Seguí mi camino sin alarmarme mucho. Mientras avanzaba, el bosque se tornaba más denso. El aire fresco de la sierra se mezclaba con un silencio extraño, apenas roto por el crujir de ramas. De vez en cuando, divisaba lo que creía era una silueta que se escondía entre los árboles. Avancé más rápido, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Sin encontrar senderistas ni lugareños, el ambiente resultaba desolado. Sentía cierta incomodidad, pero mi determinación por llegar al lugar que aparecía en mi mapa superaba cualquier inquietud inicial. Poco después del mediodía, tropecé con varias cruces clavadas en la tierra. Estaban dispersas, pintadas a mano. Al acercarme, vi inscripciones con nombres y fechas. Algunas eran recientes, otras tenían rastros de haber sido colocadas hace décadas. No pude contenerme y revisé un par de ellas. La madera estaba astillada, roída por la humedad. Parecían recordatorios de quienes se habían perdido o fallecido en este tramo de la sierra. Mi respiración se tornó pesada, pero avancé. Esa noche, intenté acampar cerca de un pequeño arroyo, con la intención de reponer mi agua. Armé la tienda y abaniqué el humo de mi fogata para espantar mosquitos. Cuando la oscuridad cubrió por completo el bosque, comencé a escuchar pasos. Eran firmes, marcados, como si alguien diera vueltas alrededor de mi campamento manteniendo cierta distancia. Cada vez que asomaba la cabeza fuera de la tienda, el sonido se desvanecía. Cerraba el cierre de la lona, y unos segundos después, se repetía. De pronto, escuché el rumor de alguien que murmuraba palabras sueltas, casi ininteligibles. Pensé en gritar para avisar que no quería problemas, pero solo logré quedarme en silencio, aferrándome a mi linterna. Al día siguiente, decidí no quedarme mucho más. El rastro de huellas extrañas continuaba apareciendo alrededor de mi campamento, y las cruces esparcidas me hacían sentir que ese lugar estaba marcado por tragedias. Me dispuse a descender, pero siguiendo un sendero distinto. La niebla matutina dificultaba mi visión.
A medio camino, encontré restos de ropa vieja, enterrados a medias en lodo. Sentí un miedo latente, incontrolable, pero me esforcé por mantener la lógica. Quizá alguien había acampado allí antes y simplemente dejó basura. Cerca de un recodo, me fue imposible no reparar en algo sombrío. Un tronco grueso donde muchos clavaban navajas, cuchillos y hasta machetes oxidados. Parecía un altar escalofriante, con pedazos de tela amarrados a las ramas, veladoras a medio derretir y olor a cera vieja. Observé a mi alrededor y no vi a nadie, pero comprendí que este lugar era especial para la gente local, quizá un sitio donde pedían favores o dejaban ofrendas. La sensación de vacío creció dentro de mí. Emprendí la marcha para salir de ahí lo más pronto posible. Pasaron horas y la tarde empezó a caer. De pronto, sentí un sonido extraño, como una respiración ronca atrás de mí. Volteé y, a lo lejos, vislumbré una figura humana, encorvada. Estaba al borde del camino, inmóvil. Traté de acercarme, con cierto temblor en las piernas, pero la persona desapareció en un segundo. Corrí para alcanzar esa curva, y solo encontré hierbas pisoteadas y el inconfundible olor a tierra húmeda. Empecé a pensar que alguien me estaba siguiendo a propósito, tal vez con intenciones poco claras. Intenté acelerar el paso para salir pronto de la región boscosa. El sol se hundía tras los pinos, pintando el cielo de tonos anaranjados que apenas me dejaban ver. Finalmente, distinguí algunas luces. Seguí avanzando hasta que me topé con una cabaña que parecía abandonada. Las ventanas estaban rotas y la puerta se tambaleaba con los golpes del viento. Sin embargo, en el piso había huellas frescas de lodo. No estaba tan desértica como parecía. Respiré con fuerza y me convencí de que quizá era preferible pasar la noche en esa cabaña antes que continuar en la oscuridad por un camino desconocido. Entré con cautela. Los muebles estaban gastados y cubiertos de polvo. Encontré unas velas viejas, las encendí y aclaré un poco el ambiente. Había un cuartito trasero con latas de frijoles, agua embotellada y varias botellas vacías. Me pareció extraño que se hubiera dejado todo así. Decidí acomodar mi bolsa de dormir en una esquina, controlando mi miedo. Al pasar las horas, el viento golpeó las ventanas con tal fuerza que la puerta se abrió de un solo empujón. Corrí a asegurarla, pero el cerrojo ni siquiera cerraba bien. De repente, escuché pasos en el techo, como si algo me rodeara. Luego oí golpes en la pared trasera, seguidos de un lamento suave que se convertía en un rechinido continuo. La vela se agitaba con cada corriente de aire, mientras observaba la puerta temiendo ver a alguien irrumpir. Muy cerca de la medianoche, pensé escuchar voces. Sonaban apagadas, como cuchicheos a través de la madera. Alcancé a distinguir palabras rotas que mencionaban nombres, tal vez de personas que se habían perdido tiempo atrás. Me asomé por la ventana rota y creí percibir varias siluetas deambulando en la penumbra. Sentí que la cabeza me daba vueltas por los nervios. Me mantuve quieto, rezando para no ser descubierto. A la mañana siguiente, sin dormir y con la garganta seca, escapé de la cabaña. Corrí ladera abajo sin mirar atrás, con la esperanza de encontrar la ruta de salida. Conforme avanzaba, las pisadas multiplicadas que había visto durante el viaje parecían seguirme. Alcancé el camino principal justo cuando pasó un camión de redilas que cargaba verduras rumbo al mercado de la cabecera. El chofer me permitió subir. Solo logré soltar que venía de la sierra. Él guardó silencio, mirándome de reojo, como si supiera que nadie debía internarse en ese territorio. Esa tarde llegué a un pequeño poblado. Me bajé y caminé hasta la plaza, donde comí en un puesto improvisado de barbacoa. Mi cuerpo temblaba casi sin control.
Días después, partí de ahí. Me he guardado muchos detalles, pero cada vez que duermo, revivo los pasos en la oscuridad, las cruces dispersas, las siluetas que se movían entre los pinos. Fue la única y última vez que me atreví a internarme solo en la Sierra de Oaxaca, un lugar marcado por sucesos que nunca he podido explicar completamente. Hasta hoy, me pregunto qué hay detrás de ese silencio misterioso, si realmente ese bosque está maldito por las desgracias que han ocurrido, o si todos los temores nacen de las mismas tragedias que se repiten. No tengo la respuesta, y quizá prefiero no saberla. No volví a poner un pie allí, pero aún siento que hay fuerzas humanas, más que sobrenaturales, velando para que pocos conozcan las historias de quienes desaparecieron. Este lugar persiste en mi memoria con una extraña mezcla de temor y desconcierto, y hasta el día de hoy no estoy seguro de que dichas montañas dejen salir a cualquiera que las visite. Soy Pedro Estrada, originario de Hermosillo, Sonora. Siempre escuché leyendas sobre ciertos tramos del desierto a los que se les atribuía una mala fama. Decidí contar esto porque me interné en un camino solitario, rumbo a un rancho que fue propiedad de mi abuelo. En casa éramos pocos, pero recordábamos las historias que él contaba en su vejez, sobre accidentes y sucesos extraños en la ruta polvorienta que conectaba varios ranchos. Quise descubrir la verdad. Hace unos meses, tomé mi vieja camioneta y seguí las indicaciones que mi familia guardaba en un mapa amarillento. Salí temprano de Hermosillo. Cargué suficiente agua, gasolina y algo de comida. Manejar por la carretera en dirección a la costa me resultó sencillo. Lo complicado empezó al tomar un desvío de terracería que parecía llevarme a ninguna parte. El calor agobiante del mediodía caía sobre el parabrisas. La camioneta rugía con trabajo al avanzar por la arena densa. No vi ningún letrero, y me fié tan solo de algunas piedras pintadas de blanco que marcaban el sendero. Las primeras horas transcurrieron sin mayor problema. Solo noté un silencio extraño. Aquel desierto carecía de aves o de cualquier señal de vida. A ratos veía grandes cactus sirio y matorrales secos, pero del resto, nada. Tomé un receso a un costado del camino, bebí agua y revisé el motor. Cuando me acerqué al cofre, percibí un olor a caucho quemado. Antes de que pudiera hacer algo, oí un rumor de pasos en la grava. Di la vuelta y no encontré a nadie. Avancé un par de kilómetros más. Para mi sorpresa, hallé una entrada antigua, hecha de madera y alambre, que anunciaba el nombre de un rancho semiderruido. Rancho Las Palomas. Me detuve a investigar. Agucé el oído esperando escuchar balidos o mugidos, pero solo resonaba el viento huracanado que levantaba polvareda. Tras el portón, el camino continuaba, bordeado por mezquites marchitos. Observé restos de corrales oxidados y una casa de adobe con techo vencido. Bajé de la camioneta para verificar si alguien vivía allí. Al rodear la casa, encontré huellas recientes de llantas y de botas. No parecían muy viejas. Sentí un cosquilleo de alerta en la nuca, pero no pude identificar por qué. Al asomarme por la ventana rota, vi unos costales apilados, cubiertos de polvo. La puerta posterior estaba medio abierta, y la brisa caliente sacudía un pedazo de tela colgante. Entré con cuidado, llamando por si alguien andaba cerca. El sitio estaba desierto, con pisos cubiertos de tierra y huellas borrosas de varios pies. Un olor fuerte a orina de animal se mezclaba con el polvo. Cada rincón parecía marcar vestigios de actividad reciente, sin que pudiera ubicar a un solo habitante. Recorrí la habitación principal y noté un pequeño altar improvisado con veladoras gastadas, cruces y un retrato antiguo de una familia donde se veía un paisaje muy similar. Así me percaté de que este rancho no estaba tan abandonado como parecía. Al salir, sentí que me observaban.
Miré a lo lejos y detecté una figura que se desplazaba entre los arbustos. Me acerqué, intentando hablar, pero desapareció sin emitir sonido. Regresé a la camioneta con el pulso alterado. Me debatí entre volver a la carretera o continuar para llegar al rancho de mi abuelo. Encendí el motor y seguí adelante, atento a cualquier señal. El camino se hacía más angosto y pedregoso. Comencé a ver carteles rotos junto a una malla ciclónica. Prohibido el paso. Propiedad privada. Aún así, no me detuve. Faltaba poco para llegar, según el mapa. Cuando el sol empezaba a esconderse, el panorama adquirió un tinte rojizo. Encontré mi destino. Otro rancho solitario con la cerca de madera carcomida. Me bajé y atravesé el portón que rechinó. Reconocí la fachada que a duras penas coincidía con una foto antigua que guardábamos en casa. Entré al patio cubierto de maleza seca y revisé el interior. Había muebles viejos, un catre oxidado, varias sillas rotas y un par de retratos familiares colgados en la pared. Todo estaba impregnado de polvo y telarañas por doquier. Al explorar las habitaciones, me topé con un cuarto que conservaba restos de lo que alguna vez fue una cocina. En la mesa había latas abiertas de comida, cubiertas de moho y moscas. El hecho de que alguien hubiera estado allí no hacía tanto tiempo me inquietaba. Revisé un ropero y encontré ropa ensangrentada, desgarrada, como si hubiera sido arrancada en un forcejeo. No tenía idea de quién pudo dejar eso. Al anochecer, decidí no manejar en la oscuridad por ese terreno tan complicado. Acomodé mi equipaje y me atrincheré como pude, sin saber si era buena idea. Oí pasos en el exterior cuando la luna bañó el desierto con su claridad mortecina. A ratos creía oír voces lejanas, casi un susurro que se repetía en el aire. Sin quedarme callado, grité que no era mi intención quedarme mucho tiempo, intentando calmar a quien fuera que rondaba. Nadie respondió. No pude dormir. A la medianoche, escuché un grito. Parecía de alguien en agonía, proveniente de la parte trasera de la casa. Salté del catre, corrí hacia la ventana y apenas divisaba sombras moviéndose tras los corrales. Se oían golpes metálicos y algo como un clamor lejano que resonó un par de veces. Encendí mi linterna y salí despacio, sintiendo la arena bajo mis zapatos. Alrededor, había huellas de pisadas diferentes a las mías, llevando a un corral medio derrumbado. Cuando apunté con la linterna, vi un montón de huesos de res, pero mezclados con otras osamentas difíciles de identificar. El olor a podredumbre era insoportable. Ya no me sentía seguro. Decidí arrancar la camioneta y largarme en plena noche, pero al volver a la sala, me topé con la puerta principal abierta de par en par. Estaba seguro de haberla cerrado con llave. Reaccioné con pánico. Corrí a checar la camioneta y encontré uno de los neumáticos rebanado. Era imposible avanzar así. Regresé a la casa y me atrincheré, esperando el amanecer para ver si podía cambiar la llanta. Toda la noche, los murmullos y pasos continuaron. Creí reconocer la figura de un hombre alto rondando las ventanas. Empero, cada que me asomaba, solo alcanzaba a percibir sombras fugaces. Cuando los primeros rayos de luz iluminaron el desierto, salí decidido. Reemplacé el neumático con la refacción, rezando para que esa llanta aguantara el camino de regreso. Todo estuvo en silencio mientras lo hacía. De pronto, escuché un ruido proveniente del cobertizo. Revisé rápidamente y hallé objetos ensangrentados, un machete oxidado, sogas y algo que parecía ser un retazo de piel. Un hedor nauseabundo se impregnó en mi ropa. Fue la señal que necesitaba para huir a toda velocidad. Logré encender la camioneta y dejar atrás el rancho de mi abuelo.
No quise voltear la mirada mientras me alejaba. Conduje durante horas por el mismo camino polvoriento, rogando que nada me persiguiera. Poco antes del mediodía, llegué a un caserío donde un grupo de hombres conversaba a un lado de la carretera. Les pedí indicaciones para volver a Hermosillo y no hice mención de lo que vi. Uno de ellos, al ver mi cara desencajada, solo dijo que no había que meterse en ciertos sitios de aquel rumbo. Abandoné la zona, preguntándome si todo lo que sucedía allí se debía a manos humanas. Preferí no profundizar. Desde entonces, las noches en mi casa se volvieron intranquilas. A veces, al cerrar los ojos, imagino ese rancho desolado y las pisadas que rodeaban la propiedad. No veo un final claro a las historias que se cuentan sobre aquellas tierras. Sus habitantes, o los que me rodean, siguen ocultando lo que ocurre en esos parajes malditos del desierto de Sonora, y no estoy seguro de que nadie pueda escapar del todo de esos caminos. Me llamo Leonardo Cárdenas. Soy originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y crecí escuchando anécdotas sobre un cañón perdido en la zona montañosa que bordea la Sierra Madre Oriental. Siempre pensé que eran puras supersticiones, relatos inventados por la gente de los ejidos cercanos para ahuyentar a cualquier curioso. Sin embargo, hace un par de años decidí comprobar por mí mismo lo que contaban. La razón de contar esta historia es que todavía no logro procesar todo lo que viví en ese viaje. Desde niño me ha gustado acampar, y había recorrido la sierra en múltiples ocasiones sin encontrar nada fuera de lo común. Me abastecí en un tianguis local, tortillas, carne seca, una buena dotación de agua embotellada y algo de fruta para resistir el calor sofocante del norte. Tomé la carretera rumbo a Jaumabe y, antes de llegar al pueblo, agarré un camino de terracería que, según algunos habitantes, se adentraba en la parte más remota del cañón. La primera parte del trayecto fue tranquila. El sol se extendía sobre el matorral bajo, iluminando las rocas y cactáceas dispersas. Manejé mi camioneta hasta un punto en que el terreno se volvió demasiado escarpado para avanzar sobre ruedas. Estacioné el vehículo en un claro y eché a andar con mi mochila al hombro. Tras varias horas de caminata, me interné en la garganta propia del cañón. Era impresionante. Enormes paredes de roca rojiza se levantaban por encima de mi cabeza, y el viento parecía silbar con fuerza en los recovecos. El calor me desgastaba, así que decidí buscar un sitio para pasar la noche. A lo lejos, distinguí una hondonada con vegetación escasa. Ahí encontré la huella de un riachuelo que alguna vez debió correr, pero estaba seco. Armé mi tienda de campaña al anochecer. Encendí una pequeña fogata con ramas caídas y calenté un poco de la carne. Fue una noche extraña. A pesar de ser un paraje solitario, escuché ruidos de pasos. Inspeccioné con mi linterna y jamás vi a nadie. Pero sentía que me vigilaban, como si hubiese ojos escondidos entre las sombras de las rocas. Preferí encerrarme en la tienda y tratar de dormir. Al día siguiente, revisé la zona y encontré huellas humanas marcadas en la tierra polvorienta, algunas grandes y otras pequeñas, como si se tratara de varias personas. También descubrí una especie de campamento abandonado, 2 sillas de lona rotas, una fogata reciente y latas abolladas de verduras. Una cobija sucia yacía hecha un montón. Todo indicaba que alguien había estado ahí no hacía mucho. Intenté seguir el rastro, pero se perdía entre la maleza que el viento esparcía. Más tarde, me adentré en el cañón propiamente. Caminé por una vereda angosta entre paredes rocosas. Encontré una grieta donde se veían pintas con aerosol. Reconocí nombres y fechas recientes. Era evidente que grupos o personas habían llegado hasta ese recoveco. El silencio era tan extraño que mis oídos parecían zumbir. Pasadas varias horas, di con un pequeño claro donde la pared del cañón formaba una especie de cueva semicircular. Decidí explorarlo.
Al entrar, me asustó toparme con varias cruces clavadas en la tierra, cubiertas de polvo. Tenían fechas y nombres escritos a mano, algunos casi ilegibles. Sentí un nudo en el estómago al ver ofrendas improvisadas, veladoras apagadas, muñecos de trapo y hasta fotos enmarcadas y rotas. Era un altar siniestro, erigido a la memoria de personas que parecían haber muerto en condiciones desconocidas. Mientras revisaba las cruces, oí un sonido leve detrás de mí, parecido a un susurro. Volteé y vi dos sombras moverse a lo lejos, del lado opuesto del claro. No pude distinguir sus rostros. Al gritar para que se presentaran, desaparecieron sin dejar rastro, escondiéndose tras las rocas. Con el corazón agitado, decidí marcharme, pero al intentar salir por el mismo sendero, noté que alguien había tirado piedras para bloquearlo. Me costó trabajo subir y apartarlas. Sentía que, en cualquier momento, alguien podía aparecer detrás de mí. Aunque no veía nada tangible, mi instinto me gritaba que no era buena idea quedarme por más tiempo. Logré escalar la ladera y salí a un terreno más despejado. Crucé el tramo rocoso hasta volver a mi campamento. Para mi sorpresa, encontré mi tienda de campaña casi destruida. La tela estaba rasgada, mis cosas revueltas y había huellas nuevas alrededor. Faltaba parte de mi comida, como si alguien la hubiera robado deprisa. Ni siquiera tuve tiempo de lamentarlo. Rápidamente armé la mochila con lo que quedaba y comencé a descender rumbo a donde había dejado la camioneta. La travesía de regreso resultó un suplicio. El calor me sofocaba y sentía que en cualquier esquina me toparía a las mismas figuras que me habían estado siguiendo. A ratos, creía ver siluetas subiendo a las rocas de forma casi inaudible. No escuchaba palabras, pero sí respiraciones jadeantes y murmullos apagados. Cerca del anochecer, llegué al claro con mi vehículo. Lo hallé con un neumático reventado y el cofre medio abierto, como si alguien hubiese forcejeado con el seguro. Revisé el motor, esperando no encontrar un daño grave. Las mangueras estaban intactas, pero faltaba la batería. Alguien la había sacado. Estaba atrapado. Justo en ese momento, escuché pasos apresurados entre los matorrales. Me escondí tras la camioneta y atisbé. Era un hombre que cargaba un machete oxidado. Llevaba ropas sucias, con manchas que no pude reconocer a distancia. Me quedé quieto, intentando no respirar muy fuerte. En su mano derecha balanceaba algo parecido a un costal, quizá con víveres o cosas robadas. Retrocedió sin verme, internándose nuevamente en la maleza. Mi única opción era caminar hasta la carretera principal, que quedaba a kilómetros de distancia. El sol se había ocultado, y ya no tenía carpa para pasar la noche. Preparé una linterna, un cuchillo pequeño, y eché a andar con sigilo. Me dieron las 10 de la noche cuando alcancé un sendero a medio trazar. Tenía los pies con ampollas, la garganta reseca por falta de agua y el pulso acelerado. En las horas siguientes, recorrí lo que parecieron siglos de penumbra, guiado por una luz tenue de luna. Los murmullos y ruidos me acompañaron todo el trayecto. A veces sentía pisadas detrás de mí, crujir de ramitas. No volví a ver directamente a nadie, aunque el presentimiento de estar perseguido no me abandonó hasta que finalmente alcancé una vereda que reconocí como parte de un antiguo camino al ejido. Al despuntar el alba, logré llegar a un caserío. Pedí ayuda a un campesino que me miró con recelo, pero terminó ofreciéndome un vaso de agua. Me dirigí al centro del poblado y pedí aventón a un comerciante que se dirigía a la feria en Ciudad Victoria. No dije gran cosa de lo que me pasó. Apenas mencioné que mi camioneta se había descompuesto en el cañón. El comerciante me oyó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Nunca preguntó detalles.
Tras varios días, contraté gente para recuperar mi vehículo, pero no lo encontramos en el lugar en que lo dejé, ni rastro de él. Ese cañón, por más imponente y bello que parezca, oculta sucesos perturbadores. No tuve la certeza de qué o quién habitaba esos parajes, pero me quedó claro que sigue siendo un territorio donde extraños que se atreven a internarse no siempre regresan igual. Desde entonces, evito mencionar el lugar en voz alta. Mi nombre es Ricardo Medrano. Nací en Gómez Palacio, Durango, y crecí ayudando a mi padre a conducir ganado a través de rutas serranas. Desde que cumplí 20 años, me moví solo por caminos polvorientos y senderos apartados, siempre curioso por esos lugares a los que nadie quería ir. Mi motivo para contar esto es que jamás pude olvidar el día que decidí adentrarme en uno de los parajes más recónditos de la sierra duranguense. Durante años, escuché historias sórdidas sobre ese tramo, supuestamente maldito por las apariciones y sucesos violentos que lo rondaban. Lo que yo viví superó cualquier rumor. Visité primero un mercado improvisado en las afueras de la ciudad para aprovisionarme. Compré tortillas, chiles secos, un costal pequeño de maíz y agua suficiente para 2 o 3 días. Un vendedor anciano me miró con insistencia, como si supiera mi destino. Me preguntó a dónde iría. No respondí. Él negó con la cabeza, murmurando algo ininteligible. Tiré las cosas a mi camioneta y arranqué rumbo a la zona serrana. Dejé el camino pavimentado en cuanto me interné por veredas de terracería. Conforme avanzaba, las montañas se cerraban. Eventualmente desembarqué en una brecha casi intransitable, obligándome a ir muy despacio. Tras horas de sacudidas, hallé un llano rocoso. No había señal de otros vehículos o personas. Bajé la camioneta a un claro y seguí a pie con mi mochila. Planeaba acampar una noche y continuar al día siguiente. El sol todavía pegaba fuerte cuando pasé por una cascada diminuta, ahora seca por la temporada. A un costado, vi palos amarrados en forma de cruz, con retazos de tela manchada. Pensé que se trataba de algún ritual local. Preferí no acercarme. Mientras la tarde se extinguía, el sonido de aves rapaces me acompañó. El ambiente se sentía denso. Tomé la decisión de armar mi casa de campaña cerca de unas rocas que me darían resguardo. Justo cuando iba a encender una pequeña fogata, escuché un grito. Era un alarido corto, sofocado, que resonó en la penumbra. Corrí a revisar si alguien necesitaba ayuda, guiándome por el eco que se perdía entre las peñas. Solo encontré un rastro de sangre reciente sobre las piedras y unas huellas que se adentraban al monte. Me puse tenso. Dudé si seguirlas o no. Al final regresé a mi campamento, pero quedé con la mente alerta. Al anochecer, intenté dormir, aunque no pude descansar en absoluto. Oía pisadas suaves de personas o animales acercándose y alejándose. A ratos, un olor a humo invadía el área, como si alguien estuviera quemando ramas a pocos metros. Temiendo lo peor, yo permanecí con el cuchillo en mano, sosteniendo la linterna. A la mañana siguiente, exploré más. Me topé con un viejo chaleco tirado en el suelo, desgarrado y con manchas de sangre seca. A unos pasos, distinguí huellas humanas y de algo que parecían botas militares. Seguí el rastro por un camino que zigzagueaba cuesta arriba. Entre la maleza, aparecieron retazos de ropa femenina, restos de cuerda y un zapato infantil. La escena me revolvió el estómago por lo que insinuaba. La vegetación se hizo más tupida conforme ascendía. De pronto, descubrí un descampado con una cabaña de madera en el centro. La puerta estaba semiabierta. Decidí acercarme cautelosamente. Entré y observé un cuarto en penumbras, con un catre en el fondo, manchas oscuras en las paredes y un olor penetrante, mezcla de carne podrida e incinerada.
Mi respiración se agitó cuando noté varias bolsas de lona alineadas junto a la pared. Abrí la más cercana y me quedé petrificado. Restos humanos en un estado de descomposición avanzado, casi irreconocibles. No había dudas. Múltiples personas habían sido asesinadas y almacenadas ahí. Aterrado, retrocedí. Sin querer, choqué contra una mesa de madera. Sobre ella había un diario lleno de notas confusas, nombres repetidos y fechas. En la última hoja, alcancé a leer: solo trae a las víctimas. No hagas preguntas. Un escalofrío me llenó de rabia y horror. Afuera, la luz del sol era distinta, como si no quisiera iluminar aquel lugar. Decidí huir. Sin embargo, cuando salí al descampado, capté movimiento a mi izquierda. Un hombre con la cara descubierta, rifle al hombro, me apuntaba con furia. Hizo una seña para que levantara las manos. Sin decir palabra, me señalaba la cabaña. Comprendí que yo había entrado a un sitio que ellos usaban para fines siniestros. Comencé a retroceder despacio. El sujeto gritó algo en un dialecto que no entendí, sin bajar el arma. De pronto se escuchó un disparo ensordecedor, y una bala pasó rozándome el brazo. Me eché al suelo, rodando tras un tronco. Oí pasos apresurados, pisadas que se multiplicaban. Eran varios hombres. Intenté correr, pero sentí una punzada profunda en la pierna. Tropecé y caí, golpeándome la cabeza contra una piedra. Me recuperé con la visión borrosa, solo para encontrarme rodeado. 2 individuos me jalaban de los brazos, arrastrándome hacia la cabaña. Grité, forcejeé con todas mis fuerzas, pero me arrastraron sin piedad. Dentro, me lanzaron sobre el catre sucio. Uno de ellos me observaba con una sonrisa torcida. No entendía qué hablaban entre ellos, pero supe que mi suerte estaba echada. La siguiente hora se volvió un infierno de golpes y preguntas a gritos. Querían saber qué hacía allí, si estaba solo, si alguien me esperaba fuera. Sentía mi rostro ardiendo, la sangre corriéndome por la frente. Les dije que estaba de paso. No me creyeron. Uno sacó un machete manchado y lo pasó cerca de mi cara, advirtiéndome que dijera la verdad. Al rato, me amarraron las manos y me encerraron en una especie de cuarto trasero, con el piso lleno de manchas secas. Desde ahí, escuché cómo arrastraban algo pesado, quizá otro cuerpo o una bolsa. La puerta cerrada me impedía ver los horrores que ocurrían afuera. El aire olía a muerte, y la única ventana estaba bloqueada por tablas. Empecé a perder la noción del tiempo. Al caer la noche, oí a los hombres discutiendo. Algunos reían, otros parecían agitados. Cuando abrieron la puerta, me encandilaron con linternas. Uno de ellos apuntó con un arma y me hizo salir. Vi un cadáver tirado cerca de la mesa. No alcancé a distinguir sus rasgos, solo que vestía ropas que no reconocí. Me arrastraron hacia un claro detrás de la cabaña, donde las brasas de una fogata iluminaban un improvisado cerco de palos ensartados sobre la tierra. Podía percibir el hedor de carne quemada. Pensé que me asesinarían ahí mismo, pero en cambio me encadenaron a un tronco grueso, dejándome con poca movilidad. Ante mí, uno de los agresores prendió más fuego, y vi cuchillos con hojas gastadas y manchas que reflejaban la lumbre. Oí gritos de alguien a pocos metros, tapados por los ladridos feroces de un perro. Sentí náuseas. No logré librarme de las cadenas. Ellos conversaron toda la noche, vigilándome. De vez en cuando, uno me azuzaba, dándome golpes con el canto del machete, sin matarme. Parecía que buscaban intimidarme. Uno bebía licor y me echaba el aliento fétido en la cara, murmurando frases hirientes. Al amanecer, la cabeza me martillaba de dolor, y ya no tenía fuerzas para huir.
Vi que uno de ellos se largó en un caballo, mientras los otros calentaban agua en un gran tambor. No me atrevo a describir las imágenes que presencié a la distancia. Cuando regresaron por mí, me pusieron un saco en la cabeza y me condujeron a empujones por un camino distinto al del día anterior. Caminamos durante horas. Sentía rocas afiladas cortarme la planta de los pies. Escuché que alguien decía, hay que quitarlo de en medio, sin poder precisar quién. El saco me sofocaba y estaba a punto de desmayarme. De pronto, me empujaron. Rodé por una pendiente y sentí golpes en mi espalda, en mi nuca, mis brazos, hasta que me detuve. Cuando levanté la cabeza, esos hombres ya no estaban. Parecía que me dieron por muerto. No sé cuánto tiempo estuve inerte. Comprobé que mi pierna sangraba, mi hombro estaba dislocado, y apenas podía ver con un ojo por la hinchazón. A lo lejos se divisaba una brecha. Intenté arrastrarme en esa dirección. Solo escuchaba zumbar mis oídos. El corazón me palpitaba al límite. Desconozco si alguien más me rodeaba, pero presencié un par de buitres planeando a baja altura, quizá esperando mi último suspiro. No encontré forma de salir. Mi vista se nubló al ver los matorrales más abajo. Sin esperanzas de que alguien apareciera por un camino tan remoto, quedé ahí, respirando con dificultad, sintiendo un hormigueo helado en todo el cuerpo. Hasta hoy, no sé si sobreviví para contar esto o si algún milagro ocurrió en medio de la sierra. Ese lugar en Durango deja muy claro que no todos regresan ni han vivido para compartir su historia. Yo no tengo claridad de lo que sucedió después. El final permanece en una incertidumbre sofocante. Soy Guillermo Herrera, originario del puerto de Veracruz. Trabajé durante años en el muelle, ayudando a descargar mercancía de barcos pesqueros y buques comerciales. En mi tiempo libre, solía recorrer playas alejadas, fascinado por la vida marina y los pueblos recónditos que salpican la costa. Todo cambió cuando me adentré en un terreno desconocido, un tramo costero que la gente de la región conminaba a no visitar. Razón suficiente para hacerlo. Esa mañana, salí en una lancha pequeña, con un motor algo viejo que conseguí de segunda mano. Compré provisiones en una tiendita cercana al muelle. Galletas, botellas de agua, atún enlatado y un par de bengalas por si me perdía. Navegué junto a la costa por varias horas. Al llegar a un área llena de manglares, atrapé un muelle improvisado, hecho con troncos y sogas podridas. Anclé la lancha y bajé para inspeccionar. Encontré un camino de tablones que se internaba en la espesa vegetación. El aire era pastoso, olía a pantano y algas en descomposición. Tirados por allí había restos de redes viejas y sogas enredadas. Las tablas crujían bajo mis pasos. A los costados, los manglares formaban un laberinto oscuro, con troncos retorcidos y el chapoteo de pequeños reptiles. Finalmente, el sendero se abrió a una playa de arena negra que se diluía en el horizonte. Todo se sentía sofocante. Caminé por la orilla un buen tramo sin ver ni un alma. De repente, me topé con lo que aparentaba ser un campamento de pescadores. Casitas de madera levantadas sobre pilotes y un par de canoas volteadas. Al acercarme, descubrí redes rasgadas y cestos vacíos. Mala señal. Parecía que allí hubo actividad reciente, pero no veía a nadie. El silencio era peor que cualquier bullicio. Revisé una de las casitas. Dentro encontré ropa vieja y restos de comida esparcidos. Había manchas en la pared, como de sangre seca, y un fétido hedor que me mareó. Salí corriendo, con la angustia acelerándome el pulso. Cuando volví la vista, alcancé a distinguir huellas humanas frescas en la arena que se entrelazaban con otras más antiguas. Algunas parecían llevarse arrastrando, como si hubieran tirado de un cuerpo. Un escalofrío me invadió.
aunque evité pensarlo demasiado. Continué avanzando, con la idea de hallar una salida que me condujera a un pueblo cercano. Conforme caminaba, la marea subía y el oleaje rugía con particular fuerza. Pasado un tramo, hallé los restos de un barco semi-hundido. Encima, una lona sucia y sogas colgantes. Al asomarme, olí putrefacción. Dentro, descubrí un cuerpo tendido, devorado en gran parte por aves carroñeras. Retrocedí sobresaltado, agradeciendo no haber visto más detalles. Estaba por marcharme cuando escuché voces apagadas, casi susurros, en el interior del barco. Me asomé. Parecía venir de la bodega, un murmullo entrecortado, como de gente enloquecida. Fui con cautela, apoyando la mano en mi cuchillo de caza. Pero el interior estaba oscuro, inundado parcialmente con agua sucia. Vi huellas ensangrentadas sobre la superficie oxidada, extendiéndose hacia un pasillo. Con el corazón martillándome, seguí el rastro. De pronto, algo o alguien se movió adelante. Una figura delgada surgió de la penumbra y me apuntó con un arma de fuego. Grité por reflejo, agachándome. El disparo retumbó en el casco metálico, rebotando cerca de mi cabeza. Corrí hacia la entrada, con los oídos zumbándome. Salí del barco y salté a la arena. Detrás de mí, oí pasos. Varios hombres emergieron con machetes y armas improvisadas. Me perseguían. Tropecé con un tronco y rodé por la arena. Sentí latigazos de dolor en las costillas, pero me levanté, corriendo sin rumbo. Ese grupo me alcanzó cerca de una formación rocosa. Me arrastraron a golpes hasta un espacio resguardado del oleaje. Uno de ellos, con la cara sucia y barba descuidada, gritaba amenazas. Exigía saber quién me enviaba. Creyó que era un informante o un intruso que quería su mercancía. No tenía idea de qué hablaba. A punta de machete, me ataron las manos. Así empezó mi cautiverio. Me llevaron a un caserón de madera escondido tras una hilera de palmeras secas. Dentro, vi varias personas maniatadas, ojos desorbitados, flacos y con heridas. El piso estaba húmedo, olor a excremento, salitre y sangre fresca. Me empujaron contra la pared con un fuerte golpe. Otra persona yacía tendida en el suelo, ya sin vida, rodeada de moscas. Uno de los hombres casi pisó el cuerpo al pasar, sin demostrar emoción. Me registraron los bolsillos, sacaron mi navaja, las bengalas y el dinero que traía. Rieron con crueldad, comentando algo sobre entregarlo como ofrenda. Empecé a temblar. A cada rato escuchaba gritos de los otros cautivos que eran sacados y ya no volvían. Me aterraba imaginar cómo terminaría todo. Pasaron horas o días, no lo sé con exactitud. No nos daban agua ni alimento. El calor húmedo me hacía delirar. Una noche, uno de los guardias me soltó las ataduras para arrastrarme a un cuarto contiguo. Allí había un espejo roto y manchas rojas salpicando el piso. Sobre una banca distinguí varios cuchillos y herramientas sucias. Me empujaron a una silla de madera, me ataron de pies y manos y comenzaron a interrogarme, golpeándome cada vez que no respondía lo que querían escuchar. Insistían en saber mis contactos, quién financiaba mis travesías. Yo solo repetía que estaba solo. De repente, escuché un estruendo. La puerta principal reventaba. Oí disparos y pasos de varias botas. Parecía que otro grupo irrumpía. Se desató un tiroteo brutal. Entre los gritos, reconocí sollozos y ruidos de cuerpos cayendo. La pared se sacudió, algo me cayó encima, y sentí un golpe en la cabeza que me sumió en una oscuridad sofocante. Cuando recobré el sentido, todo era silencio y penumbra. Seguí atado a la silla, sangrando de la frente. Con un retorcer de muñecas, conseguí soltar una mano.
La puerta del cuarto estaba abierta. Al asomarme, la casa se veía devastada. Cuerpos en el suelo, charcos rojos y un hedor casi insoportable. A un costado, vi a uno de mis captores con la cabeza ladeada y ojos abiertos, inerte. Un hueco digno de bala atravesaba su tórax. Me arrastré hacia la salida, intentando no mirar fijamente a los cadáveres. Afuera, la oscuridad era total, salvo por la luz de la luna que dibujaba las siluetas horrendas de los árboles y palmeras. El mar rugía como una bestia hambrienta. Sin fuerzas, me apoyé en un poste inclinado, cuestionándome qué haría sin lancha ni ayuda. Quise caminar de regreso al muelle improvisado, pero mis piernas flaqueaban. Entre la oscuridad, volví a oír pisadas. No eran las botas de los que irrumpieron antes. Sonaban más suaves, como si alguien se acercara con cautela. Temí que hubieran sobrevivido algunos de mis captores y estuvieran retomar lo que habían comenzado. Pensé en echarme a correr, pero no podía ni sostenerme de pie. Para colmo, escuché un grito desgarrador en la lejanía, proveniente de la playa. Alguien más sufría, o quizá moría en ese instante. En ese rincón de la costa veracruzana, quedé atrapado entre la muerte y el océano, sin idea de cómo salir, con la ropa bañada en sangre, y el terror insufrible de no saber quién se acercaba. Me sentí observado. Alcé la cabeza y distinguí siluetas aproximándose. Poco antes de desmayarme, percibí que me rodeaban varias figuras. Sabía que mi destino estaba sellado, sin escape posible. Me llamo Samuel Zamora. Soy de Manzanillo y me dedico a trasladar mercancía en una panga que circula a lo largo de la costa de Colima y Jalisco. En mis viajes, escuché rumores sobre un tramo de playa casi inaccesible, rodeado de palmeras y manglares, al que la gente evitaba acercarse. Decidí descubrir si era real la fama de playa maldita que tenían esas arenas. Zarpé temprano una mañana, después de cargar mi barca con víveres, bolsas de maíz, pescado seco y botellas de agua que compré en una tiendita de barrio. Recorrí la costa hasta llegar a un manglar espeso. Dejé la panga anclada cerca de unas rocas y me interné en el pantano con una pequeña lancha inflable. La marea y la humedad formaban un ambiente sofocante. Sentía que el suelo se hundía bajo mis pies cuando bajaba a impulsarme con el remo. Tras unas horas de remar sin ver gente, divisando solo cocodrilos a lo lejos, llegué a una salida estrecha del manglar. Ahí se abría una extensión de playa desierta, con arena gris y un oleaje golpeando sin tregua. El viento soplaba con fuerza, mientras las palmeras se mecían y crujían. Bajé de la lancha y la arrastré lejos de la orilla. Observé la línea costera y, en medio de aquel lugar, distinguí lo que parecía una choza de madera casi destruida. Decidí acercarme. El sol estaba alto y la brisa marina me impedía percibir si había algún olor. La choza resultó ser una vieja palapa con piso de tablas podridas y techo de palma rota. En su interior había redes de pesca rasgadas, botellas vacías y latas oxidadas. Sobre una mesita de madera, descubrí un cuaderno cubierto de arena, con las esquinas mohosas. Al abrirlo, me encontré con páginas llenas de garabatos, dibujos extraños y anotaciones sueltas, como si el autor hubiese estado perdiendo la cordura. Una frase repetida decía: «No duermas aquí, no duermas aquí». Mientras tanto, revisé los alrededores y noté algo muy inquietante. Huellas en la arena que entraban y salían del mar, todas de pies descalzos, pero con la peculiaridad de que iban en direcciones caóticas, como si decenas de personas hubieran transitado sin rumbo. Sin embargo, la playa estaba desierta y no se veían pasos recientes de un solo individuo.
El silencio pesaba. Lo único que rompía la monotonía era el romper de las olas. Al caer la tarde, sentí la necesidad de armar un campamento improvisado para pasar la noche. El trayecto de regreso por el manglar sería imposible en la oscuridad. Reuní algunas ramas, hice un fuego modesto y me cubrí con un plástico. Miré en dirección a la palapa derruida y me pareció ver una sombra asomándose, aunque no había nadie cuando me acerqué a corroborarlo. La noche avanzó con lentitud. El sonido de las olas se fusionaba con unos murmullos extraños, surgidos no supe de dónde. Revisé la arena y descubrí que las huellas descalzas se multiplicaban. Era como si hubiesen surgido más durante la noche, rodeando mi fogata. Empecé a sentirme inseguro. Intenté descansar, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba pisadas cerca, chapoteos en la orilla y un arrastrar de pies por la arena. Solo veía la inmensidad de la noche y sombras que se escabullían. Por la madrugada, algo golpeó mi tienda improvisada, un impacto seco que me dejó helado. Encendí mi linterna. No vi a nadie, pero sí alcancé a oír voces fugaces que parecían provenir de entre las palmeras. Entonces pensé en refugiarme dentro de la palapa. Al llegar, sentí un olor a pescado podrido y humedad concentrada. Fui a la mesa donde dejé el cuaderno. Lo abrí de nuevo y encontré nuevas líneas escritas con un marcador grueso. ¿Por qué regresas? Y el mar siempre pide más. Aterrado, lo cerré. Escuché un crujir detrás de mí y volteé. Distinguí una figura delgada, con la ropa empapada, que se escurrió por detrás de la palapa en menos de un segundo. Corrí para tratar de alcanzarla. Nada, solo el sonido del viento y el rumor de las olas. En ese instante, decidí que no podía quedarme hasta el amanecer. Recogí mis cosas a toda prisa, corrí hacia la lancha inflable y me interné en el manglar aún de noche, con la linterna en una mano y el remo en la otra. Las ramas de mangle me arañaban la cara y las uñas se me hundían en el plástico de la lancha. Me movía frenéticamente, tropezando con troncos hundidos. Por momentos, el silencio se interrumpía con algo que entraba al agua. Presté atención, mas no logré ver nada concreto. No sabía si eran cocodrilos o si alguien me seguía de cerca. Cuando al fin salí del manglar y llegué a la panga, la marea había subido, estremeciendo la barca contra las rocas. Encendí el motor con urgencia. El rumor del motor atrajo la atención de algo en la orilla. Alcancé a ver una silueta a contraluz, recortada contra la espuma de las olas. Me pareció que alzaba un brazo, indicándome que no siguiera. Aún así, aceleré mar adentro. Navegué durante horas con el pulso martillando. Conforme se acercaba el amanecer, la costa se hacía difusa a mi espalda. Finalmente, atrapé la orilla en un punto donde encontré pescadores que distribuían el producto del día para un mercado local. Me acerqué a ellos, tratando de disimular mi miedo. Solo pedí agua y un lugar para sentarme. No habían escuchado nada sobre una playa maldita, pero me miraron con extrañeza. Desde ese día, evité regresar a esa zona. Lo que vi y oí me dejó la certeza de que no estaba solo en esa playa. Las huellas, los susurros, el cuaderno con mensajes desesperados. Todo apunta a un lugar que, de alguna manera, mantiene a sus propios guardianes. Me llamo Carmelo Vargas, nací en Cárdenas, Tabasco. Desde chico me acostumbré a las lluvias torrenciales y al calor asfixiante de la región. Puede parecer increíble, pero siempre me atrajo la idea de incursionar en los lugares más inexplorados de los humedales. Relato esto porque el último sitio que visité no solo me dejó marcado, sino que me arrebató toda esperanza de volver a ver el mundo con normalidad. Era la época de lluvias. Conseguí una canoa pequeña y algunos víveres en un mercado a orillas del río Grijalva, algo de arroz, frutas
carne seca y varias botellas de agua. Algunas personas me miraron con recelo cuando pregunté por un humedal concreto que aparecía en viejos mapas topográficos. Nadie quiso guiarme, así que emprendí el viaje a solas. Navegué cerca de 3 horas por un canal secundario, rodeado de vegetación densa, hasta toparme con una entrada casi oculta por lirios acuáticos y troncos hundidos. La canoa avanzaba lentamente, abriéndose paso entre el fango. El lugar se veía sombrío. Al caer la tarde, desembarqué en una franja de tierra un poco más firme donde resaltaban palmas y arbustos. Monté un refugio con una lona, intentando protegerme de mosquitos y la humedad omnipresente. La noche llegó pronto. A lo lejos, escuchaba los sonidos del pantano, sapos, insectos, el rumor de criaturas moviéndose entre el lodo. Sin embargo, había algo raro en aquel silencio intermitente, como si algo grande se ocultara esperando. Mientras intentaba conciliar el sueño, percibí golpes en el agua y crujidos de ramas. Encendí mi linterna y no vi nada, pero no podía deshacerme de la sensación de estar vigilado. De repente, escuché un alarido inhumano proveniente de la espesura del humedal. Sonaba como un bramido de dolor y furia mezclados. Consideré que podía ser un jaguar, pero no sonaba normal. A la mañana siguiente, quise explorar un poco más profundamente. Caminé por la orilla, enlodándome hasta las rodillas. Noté varias huellas humanas cubiertas a medias por el agua. Al seguirlas, descubrí una especie de laberinto de árboles enraizados en la superficie fangosa. Entre el follaje, sobresalía algo parecido a un ranchito o casucha. Sus paredes eran de tablas húmedas y troncos mal cortados. Decidí acercarme para ver si había alguien. Ingresé con cautela. Por el suelo flotaban botellas, trozos de tejidos y alimentos podridos. Sobre una mesa improvisada, hallé un machete con el filo roto y manchas oscuras en su hoja. El olor era nauseabundo. En busca de respuestas, abrí una puerta interior y tropecé con un costal de yute amontonado contra la pared. Al patearlo, advertí que se movía levemente. Lo abrí y encontré el cuerpo de un hombre, con la garganta degollada y los ojos todavía abiertos, como mirándome en un silencio aterrador. Retrocedí, conteniendo un impulso de vomitar. Un ruido a mis espaldas me puso en guardia. Giré justo a tiempo para ver el filo de un machete cayendo hacia mi cabeza. Alcancé a brincar hacia un costado, magullándome el brazo. Un sujeto de facciones duras, con la mirada enloquecida, se lanzó otra vez. Yo forcejeé, intentando apartar la hoja de mi pecho. El machete me rozó el hombro, provocando un tajo superficial. Grité, y me libré de un empujón, golpeándolo con la empuñadura de mi linterna. Lo desequilibré lo suficiente para que tropezara contra un armario desvencijado. Su machete se clavó parcialmente en la pared de tablas podridas, provocando un estrépito al astillarse la madera. Sin perder tiempo, salí corriendo al exterior, cargando conmigo el ardor en el hombro y el cuchillo que conseguí arrebatarle en el forcejeo. Ni siquiera tuve oportunidad de examinar a detalle mi herida. El torrente de adrenalina no me dejaba pensar con claridad. El aire afuera se sentía más denso, cargado de humedad y un hedor que recordaba a animales en descomposición. Tenía que regresar a mi canoa, pero no estaba seguro de dónde quedaba. El pantano formaba un laberinto de vegetación que transformaba cada paso en un suplicio. La superficie fangosa inmovilizaba mis pies, y la maleza me arañaba el rostro. Por ratos, escuchaba chapoteos, ramas que se partían, y ese mismo bramido lejano que había percibido antes. Estaba convencido de que aquel sujeto no era el único merodeando la choza. Si había encontrado un cuerpo degollado, existía la posibilidad de que hubiese más cadáveres o incluso más gente armada. Avancé como pude, tanteando el suelo con el cuchillo para no hundirme hasta la cintura.
En un instante, mis botines resbalaron en una zona de fango más profundo y caí con el pecho al lodo. El machete se me escapó de las manos y quedó varios centímetros por delante. Me costó un mundo recuperar el equilibrio. De pronto, percibí pasos en el agua justo tras mí. Volteé y encontré al mismo hombre de la choza, su rostro enardecido, con el brazo en una posición extraña, posiblemente lastimado tras la caída contra el armario. Dijo algo que no comprendí del todo, pero sonaba a una promesa de muerte. Francamente, no quise averiguarlo. Tomé el machete con mano temblorosa y lo apunté en su dirección, aunque tenía la certeza de que no aguantaría un duelo cuerpo a cuerpo en mi condición. El agresor rió con un sonido seco, sin rastro de humor verdadero. Avanzó a zancadas, hundiéndose hasta las rodillas en el pantano. Agité el machete en el aire. Él respondió con un cuchillo de caza que sacó de su cintura. Cuando nos separamos unos metros, oí un chapoteo salvaje a la derecha. El agua se movía en turbulencias, como si algo grande emergiera. Los ojos del hombre giraron un segundo hacia ese punto, y yo aproveché el instante. Me aventé con todas mis fuerzas, conectando un tajo en su costado. Sentí la hoja raspar costillas, y un alarido surgió de su boca. El impulso me hizo perder el equilibrio, y caímos ambos al fango, enredados en un forcejeo que salpicaba lodo por todas partes. El tipo intentaba clavar su cuchillo en mi pecho, a pesar de su herida sangrante. Conseguí aferrarle la muñeca mientras sostenía mi machete con la otra mano. Sentía sus dedos retorciéndose, las articulaciones crujían con violencia. Separarlo de mí me costó un esfuerzo colosal, y al final, cuando logré hundir mi machete en su cuello, no supe bien si había sido mi fuerza o la suya la que dirigió el golpe. El hombre exhaló un gruñido ahogado. Dejó caer el cuchillo y se desplomó a medias, con un temblor involuntario. Sus manos chapotearon en el fango, dejando borbotones rojos que se mezclaban con la turbia superficie. Observé durante unos instantes la respiración espasmódica del agonizante, horrorizado de mis propias manos manchadas de sangre. Mi hombro seguía ardiendo, y la náusea era insoportable. No podía quedarme allí, así que me incorporé a trompicones y avancé hacia la maleza más espesa, sin mirar atrás. Recordaba vagamente que mi canoa estaba al norte, pero no tenía una brújula para orientarme con exactitud. Mientras caminaba, empecé a sentir que el barro me atrapaba más. El dolor del hombro se intensificaba a cada paso, y mi respiración se volvía trabajosa. Las copas de los árboles bloqueaban casi toda la luz diurna. Con el pecho agitado, me detuve al escuchar voces humanas. No parecían suaves. Me agaché entre unos matorrales, intentando no hacer ruido, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. Las voces provenían de dos hombres que avanzaban con lentitud. Se adivinaban sus siluetas, armadas con escopetas o carabinas. Uno de ellos escupió al lodo, señalando la dirección de la choza como si hubieran oído algo allí. Comprendí que, si me encontraban, terminaría como el individuo que acababa de matar. Me pegué al suelo, cubriéndome con hojarasca fangosa, y recé en silencio para que no notaran mi presencia. Sentía la herida del hombro supurando sangre mezclada con sudor. Esperé a que se alejaran. Cuando los perdí de vista, continué mi camino, aún sabiendo que me faltaba mucho para escapar de ese infierno. El pantano se volvía más denso a medida que avanzaba. Cada tanto veía restos de lo que parecían ser muelles improvisados, canoas destruidas y esqueletos de madera podrida que atestiguaban la presencia humana en la región. Era como si aquellos pantanos hubiesen sido un corredor para el contrabando o actividades clandestinas, un escenario perfecto para quienes no querían ser descubiertos. Tropecé con otro cadáver medio sumergido, hinchado y con larvas revolcándose en la piel. Aparté la vista, mareado. Proseguí a gatas en algunos tramos,
sintiendo la pegajosidad del lodo hasta el estómago. Al fin, alcancé una parte donde el suelo se elevaba ligeramente. Allí divisaba troncos gruesos que emergían con raíces retorcidas. Una bocanada de alivio me recorrió momentáneamente. Podía pisar sin hundirme. Anduve por esa orilla unos minutos, sintiendo que el silencio se transformaba en algo malsano. Apenas monos aulladores en la distancia y algún chapoteo lejano rompían la quietud. De pronto, escuché un gimoteo. Sonaba a un ser humano, tal vez herido. Dudé en buscar el origen de ese lamento, temiendo una emboscada. Aún así, mi conciencia me empujó a acercarme. Entre las raíces, encontré a un muchacho de quizá unos 17 o 18 años, recostado sobre una roca. Tenía una venda sucia en la pierna, empapada de sangre. Sus ojos se abrieron con terror al verme empuñando un machete ensangrentado. Levantó las manos con lentitud, suplicando que no le hiciera daño. Intenté preguntarle qué había pasado. Trató de hablar, pero sus palabras salían entrecortadas. Alcancé a entender que formaba parte de una familia que vivía río arriba y que había caído en desgracia con la gente que controlaba la zona. Dijo que hacía horas le dispararon en la pierna y huyó a duras penas. Me debatí internamente. Si lo ayudaba, podría perder un tiempo valioso para mi propia fuga. Sin embargo, no pude dejarlo tirado. Tal vez él conocía un camino seguro. Quise revisarle la herida, que despedía un olor fétido. Parecía infectada. No tenía suministros médicos, tan solo un poco de agua y un trozo de tela. Le di de beber y le pregunté si podía ponerse en pie. Sacudió la cabeza negando. Tenía los labios cenizos y un temblor constante en las manos. Respiré hondo y le ofrecí apoyarlo para caminar. Para ello tuve que guardar el machete en el cinturón. Lo levanté pasando su brazo sobre mi hombro sano, intentando no soltar un quejido cuando el dolor de mi propia herida se intensificó. El chico me señaló un rumbo que bordeaba la línea de árboles gruesos. Anduvimos con suma lentitud, pisando ramas hundidas en charcos marrones. A veces él se desvanecía, obligado a soltarme. Teníamos que detenernos cada poco. Tras avanzar unos escasos metros, observé un montón de huellas humanas muy recientes, impresas en el lodo, algunas más profundas que otras, como si varios individuos hubieran corrido. Una parte de mí quería cambiarnos de ruta, pero el chico insistió en continuar. Con el rostro desencajado, murmuró: «No hay opción». Más adelante, dimos con un campamento derruido, un círculo de rocas donde habrían hecho fogatas. Junto a él, había una lona vieja colgada de 2 árboles, con marcas de manos pintadas en rojo. Parecían un tipo de símbolo o seña, no estaba seguro. Me ericé por completo al ver que las huellas se dirigían a ese mismo punto. Sentí escalofríos al pensar en quién podría usar ese lugar como base. El muchacho se desplomó, exánime. Casi no respiraba. Traté de reanimarlo, dándole algunos ligeros golpecitos en el rostro, pero su piel estaba helada y sudorosa. Se atragantaba con la propia saliva. Sin herramientas ni medicamentos, me sentía impotente. Al final, dejó de moverse, con los ojos abiertos en una expresión de sufrimiento. A duras penas, asenté su cabeza sobre una toalla húmeda que traía en la mochila y lo cubrí con unas palmas secas. Una especie de velo de resignación me recorría. Tenía que partir. Seguí mi marcha, ya con la conciencia aplastada. Comenzaba a obscurecer. Desesperado, busqué señales de cualquier canal navegable que me llevara de regreso al Grijalba. Las sombras de la noche en el humedal resultaban espantosas. De pronto, escuché múltiples disparos. El estrépito rebotaba contra la fronda y noté destellos de linternas. Me tiré boca abajo. Distinguí al menos 3 hombres armados, rastreando el sector. Gritaban consignas y se separaban para cubrir más terreno.
Me arrastré entre raíces y vegetación tan cuidadosamente como podía. Sin embargo, una luz golpeó mi campo de visión, revelando mi silueta. Inmediatamente, oí un grito y un disparo a corta distancia estremeció el aire. La bala impactó cerca de mi mano, salpicándome con fragmentos de lodo. Reaccioné con un salto que me salió torpe, huyendo entre los matorrales, mientras la adrenalina me nublaba el dolor del hombro. Galopé por la ciénaga a trompicones, escuchando pasos a mi espalda. De pronto, el suelo se hundió bajo mis pies. Caí en un charco lodoso hasta la cintura. Luché por salir, pero el fango me succionaba. El machete se me escapó, hundiéndose sin remedio. Vi la linterna de mis perseguidores iluminando mi posición. Desesperado, logré asirme a una raíz sobresaliente, sacándome a medias de la trampa de lodo. Con el corazón al límite, corrí sin mirar atrás. Los siguientes minutos se volvieron borrosos. Entre jadeos y espinas clavándose en mi piel, oía a esos hombres abriéndose paso a machetazos por la maleza. A ratos, disparaban hacia el aire, quizás intentando hacer que me rindiera. Estaba decidido a no dejarme capturar. Había visto la brutalidad en el cadáver que hallé en la choza, en el muchacho moribundo, y en mí mismo cuando me encontré obligado a matar para sobrevivir. Mientras los gritos se alejaban, tropecé con un tronco. Caí por un declive cubierto de raíces camarón. Rodé y me golpeé la cabeza contra una piedra. Un zumbido ensordecedor nubló mi sentido, y el mundo se volvió un torbellino de oscuridad. Ignoro cuánto tiempo permanecí inconsciente. Desperté cuando la lluvia comenzó a caer con furia. Cada gota retumbaba contra las hojas, y sentía el agua escurriendo por mi rostro. Mi hombro ardía peor que nunca. Intenté ponerme en pie, pero tenía la vista borrosa y me costaba inhalar aire. Vagué sin dirección precisa. La lluvia era intensa, formando arroyos de agua lodosa por doquier. El pantano comenzaba a crecer, tragándose veredas y elevando el nivel de los charcos. En esa penumbra diluvial, creí divisar un resplandor tenue, como de una lámpara o linterna. Me acerqué con cautela, tambaleándome. Entre los troncos de mangle, descubrí un viejo muelle de tablas húmedas con algo parecido a una bodega en ruinas. Allí centelleaba la luz, tal vez un farol colgado, pero la estructura se veía rota, llena de huecos. Con las fuerzas casi agotadas, avancé. Esperaba encontrar a alguien que no fuera hostil. Al llegar a la plataforma, pisé madera resbalosa y tropecé de nuevo. Una mano firme se asió de mi camisa y me sostuvo. La persona que me ayudó resultó ser un hombre mayor, flaco, de rostro curtido por el clima. Sin pronunciar palabra, me llevó a un espacio cubierto por un techo de láminas dobladas. Me sentó sobre un banco y se quedó mirándome fijo, evaluando mi condición. Parecía no tener armas a la vista, solo un machete envainado. No sabía si sentir alivio o pánico. Al notar mis heridas, escarbó en un baúl oxidado y sacó un frasco de alcohol, vendas y unos polvos que olían a hierbas. Con una rudeza casi mecánica, comenzó a limpiar mi hombro. El dolor me arrancó un gemido. Luego, roció los polvos que ardían como brasa en mi piel. Me desplomé sobre la banca. Él se limitó a murmurar algo ininteligible. Quizá le daban igual mis motivos para estar allí. Su prioridad, aparentemente, era que no me desangrara en su refugio. Después de un rato, la lluvia escampó. El hombre me ofreció un jarro con un líquido amargo. Asumí que era alguna infusión. Siguiendo su gesto, bebí. Me supo áspero, casi nauseabundo, pero al momento sentí un calor que me aplacó momentáneamente el temblor. Observé cómo revisaba la bodega. Sacaba y guardaba cajas raídas, latas de conservas, velas, sogas y algunos afilados ganchos metálicos que parecían destinados a manipular carne o redes de pesca.
El anciano no dijo su nombre, y sus ojos transmitían una especie de sombra indescifrable. En un punto, me soltó en voz baja que me fuera de ahí al amanecer, que no era prudente quedarme porque la noche trae gente. Con la garganta reseca, intenté preguntarle si podía guiarme hasta el río principal, pero evitó toda respuesta. Agarró su machete y salió un momento del cobertizo. Soporté cuanta fuerza tenía para incorporarme, dispuesto a buscar la canoa. Momentos después, escuché voces. No eran del anciano, eran otras, más ásperas. Me asomé por entre un hueco de la pared. Bajo la luz de un farol, distinguí dos individuos que sujetaban al hombre mayor. Uno le apretaba el brazo tras la espalda, mientras el otro le apuntaba con un arma improvisada, tal vez un revólver. Hablaban muy cerca de su rostro, exigiendo algo. El anciano negaba con la cabeza. Di un paso atrás, preguntándome qué debían de estarle pidiendo. Luego de un intercambio brusco, uno de los agresores le arreó un puntapié, haciéndolo caer sobre las tablas mojadas. El anciano gritó de dolor, sujetándose la costilla. El que portaba el arma escupió con desprecio y se acercó más. Sentí un escalofrío reconocer la misma expresión de furia que vi en el hombre que intentó matarme. Apreté los puños, indeciso entre huir o intentar algo para salvarlo. Un disparo resonó y el anciano se retorció. Al cabo de unos segundos, quedó inmóvil, con la sangre mezclándose con el agua estancada. Uno de los asesinos pateó el cuerpo para apartarlo. El otro encendió una linterna y dirigió el haz de luz hacia la bodega. Maldije mi suerte al ver que venían a revisar el cobertizo. Retrocedí en silencio y pisé la esquina de una caja metálica que se tambaleó y cayó con estrépito. La bengala que traía en el bolsillo se me resbaló, rodando por la madera. Un haz de linterna iluminó directamente el lugar donde estaba agazapado. Alcancé a saltar detrás de un montón de redes viejas, pero escuché pasos retumbando en la plataforma. Los hombres se gritaban entre ellos, sabiendo que alguien se ocultaba allí. Armado apenas con un cuchillo de cocina que tomé del baúl, poco podía hacer, pero si me quedaba, me pegarían un tiro de inmediato. Sin más opción, corrí hacia la parte trasera de la bodega. Salí a una pequeña rampa semiderruida que daba al pantano. Los sujetos me dispararon varias veces, y las balas silbaron rozando mi cabeza. Salté a un tronco a medio sumergir y, sin pensarlo, me introduje al fango hondo. Los disparos seguían. Sentía las balas clavándose en las raíces, salpicando lodo. Me sumergí hasta el cuello, intentando avanzar con total desesperación. El río, o al menos una continuación de este, tenía que estar cerca. Seguí arrastrándome en la penumbra, con medio cuerpo en el agua, mientras los hombres continuaban disparando y gritando que saliera. Mi hombro dolía hasta el delirio, y cada respiración me laceraba el pecho. El pantano me tragaba cada vez más. Sentí que las ramas enmarañadas me enredaban los pies. A punto de perder el aliento, alcancé a palpar un grueso tronco hueco y me aferré a él. Nada más supe durante un lapso que se me antojó eterno, con los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. En algún momento, noté que todo se había vuelto un silencio macabro. Los disparos cesaron y no escuchaba voces. La oscuridad me envolvía. No tenía idea si mis perseguidores se habían ido o si me estaban buscando sigilosamente, con visiones claras de ejecutarme. Con el cuerpo semisumergido y un punzante dolor punteándome la clavícula, rememoré cada escena de la jornada: los cuerpos, la persecución, el anciano asesinado, el joven que no pude auxiliar. El agua comenzó a moverse con lentas corrientes. Intuí que algo me llevaba suavemente, tal vez un canal interconectado con el Grijalba. Intenté flotar, pero mis fuerzas flaqueaban. Cada que me relajaba, me sumergía un poco más, sintiendo el barro helado subirme hasta la barbilla.
Tenía la mente nublada por la fiebre y la herida. Me pregunté si sería mejor hundirme y poner fin al sufrimiento en ese fango maldito. Escupí agua turbia y sentí mi cuerpo revolcarse en una pendiente resbalosa. La corriente me arrastró cuesta abajo, como por un tobogán de lodo. Di tumbos, golpeándome contra piedras y raíces. Perdí la noción de lo que era arriba o abajo, mientras me adentraba en una especie de canal sombrío. Intenté tomar aire, abriendo la boca para tragar nada más que fango y hojas podridas. Después de un tiempo incalculable, mis manos se aferraron a un borde firme. Tosí, vomitando líquido barroso. Parpadeé y vi luces en la distancia, como lamparillas difusas. Mi hombro ardía sin cesar, y mis brazos parecían trozos de plomo. Rezando que no fuera otra trampa, gateé fuera del agua. Descubrí un camino de tierra más compacta con huellas de llanta. Era como un sendero que podía llevar a civilización, o quizá a un agrupamiento de gente peor. Mis perseguidos latidos retumbaban, y mis labios estaban cuarteados. En ese momento, noté un camión estacionado a unos 50 metros. Tenía la cabina encendida, y veía una figura apoyada en la puerta. Traté de acercarme a duras penas, tambaleando. Cuando estuve a pocos metros, me di cuenta de que la figura llevaba un arma larga. En un arrebato de instinto, traté de ocultarme tras un arbusto, pero ya me había notado. Se acercó con cautela, hablándome en voz baja, aunque no comprendía bien sus palabras. No se veía igual de agresivo que los anteriores. Mi cuerpo se rindió, cayendo de bruces al suelo. Solo sentí que me revisaban el pulso y que alguien gritaba: «Aquí hay un hombre herido». Después, la confusión me ganó. Voces alrededor, faros que encandilaban, radio comunicándose. Oí algo de llevarme a la ciudad más cercana, y luego el ruido de puertas de un vehículo abriéndose. Nunca tuve claro si había terminado en manos de un grupo criminal rival o en las de rescatistas fortuitos. Entre latidos y un vahido casi mortal, mi última imagen fue un foco alumbrándome la cara y la extraña mueca de alguien que me observaba desde arriba. No alcancé a descifrar si era compasión o crueldad en su mirada. Intenté pronunciar algo, mas la oscuridad me tragó por completo. Desconozco si logré salir de verdad de esos humedales o si mi suerte se torció para siempre en medio de esa ciénaga cruel. El horror que presencié en Tabasco, la sangre, la violencia de gente que usa los pantanos como su escondite,